Si le tienes miedo a la muerte de un ser querido, probablemente estés viviendo un apego egoísta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una semana más a este canal. Me he puesto en este nuevo espacio porque quería presentarles justamente a Vida. Es la primera planta que tuve en toda mi vida y la llamé así porque sobrevivió un largo trecho en la ciudad en mi manito cuando era una cosita así de grande, y me pareció lo que es el símbolo de la vida que se hace camino. Y lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver profundamente con la vida, y es el hecho de que ésta acaba en este mundo físico, la contracara de la vida, que es la muerte. Y voy a hablar de este tema que es tan poco family friendly porque recientemente en mi familia hemos vivido el proceso de acompañar a un familiar de avanzada edad en su camino de transición física, o lo que yo llamo su proceso de muerte. Y sí, esa idea la saqué directamente de la película Arrival, pero es que me gustó mucho como lo dijeron, y es muy bonito cuando tienes la oportunidad de literalmente acompañar a alguien en este proceso que es trascender el mundo físico. Estamos en marzo y justo el día del cumpleaños de mi sobrina falleció una tía abuela de mi hermana y mía. Ella era hermana de mi abuela y uno de los 4 adultos mayores que estaban en mi vida cuando yo estaba chiquitita. Y su muerte no nos agarró de sorpresa porque ella venía de pasar varios días en un proceso médico importante. Además, mi tía abuela muere 1 año y 8 meses después que mi abuela, que sí fue un fallecimiento bastante impactante para la familia, no porque no esperáramos que en algún momento pudiera ocurrir, porque mi abuela pues también era una adulta de edad avanzada, sino porque su proceso de muerte fue mucho más rápido. Y yo quiero conversarles sobre este tema porque en principio en Instagram, el día que le envié el audio a mi tía abuela para despedirme de ella, me abrumó el corazón, el amor tan grande que sentía, y ojo, me abrumó más, sobre todo a nivel mental, porque yo no tenía una cercanía tan grande con mi tía abuela, es decir, la quería, pero no era tan cercana. Ustedes me entienden, ¿cierto? Entonces, cuando ya tomé conciencia de que lo que yo le estaba diciendo eran posiblemente las últimas palabras que iba a escuchar de mi voz, a mí me abrumó el deseo de transmitirle con esa voz todo el amor que yo he sentido por ella a lo largo de la vida. Y terminé compartiéndolo en las historias de Instagram, y de allí muchas personas quedaron conectadas y me han dado pues un acompañamiento muy bonito en estos días, porque bueno, también es confrontar el hecho de ver a un familiar o saber que un familiar cercano está falleciendo, y eso te hace reflexionar sobre la vida. Este video es para condensar todas esas emociones y poder compartir con ustedes mi perspectiva particular sobre el proceso de transición física, porque sé que muchas personas están allí con miedo de que su mamá, de que su papá, de que su tía, de que alguien muy querido que ya pasa de los 70, 80, 90 años muera. Y quiero hablar específicamente de este caso porque hay fallecimientos y fallecimientos, ¿ok? Aquí vamos a hablar de lo que es el proceso de muerte cuando ya has tenido toda una vida y cuando ya has pasado de los 70 años. Para todos los demás casos, si a ustedes les gusta y les interesa, podemos hablar en otro video. Si la idea de la muerte de un familiar querido te paraliza, es probable que estés viviendo un apego egoísta. ¿Y a qué se refiere esto? Si estamos hablando de un adulto mayor que ha tenido toda una vida y que hasta probablemente está teniendo una calidad de vida no tan buena, y aún así nos aferramos pidiéndole a Dios que no se muera nunca, no estamos realmente pensando en esa persona. Estamos pensando en nosotros y en que no sabemos cómo encarar la vida sin la presencia de ese ser querido.
No estamos viendo si realmente esa persona está siendo consciente y está viviendo una experiencia física que le permita continuar su proceso de entrenamiento y de crecimiento espiritual como todo ser humano. Solamente estamos pensando en que nosotros no queremos encarar la ausencia de ese ser amado. Y amores, eso se llama apego egoísta. Cuando mi abuela estaba en los últimos años de su vida, ella había pasado a ser una niña. Había entrado en una forma de demencia senil que era más una niña de 90 años que otra cosa. Recientemente tuve la oportunidad de ir a Venezuela y vi a mi tía abuela. Y si bien es cierto que ella estaba un poco más lúcida que mi propia abuela cuando falleció hace casi 2 años, mi tía abuela también se veía cansada. También se veía como que toda su vida y toda su historia se reflejaba demasiado en su cuerpo. Y si bien no estaba mal, porque estaba bien cuidada, sobre todo considerando todavía las condiciones en las que se vive en Venezuela, su calidad de vida no era como para desear que viviera 20 años más. Y esto es importante. Mira a esa persona, si está teniendo un padecimiento muy largo, si ni siquiera está pudiendo ser consciente de sí mismo, pregúntate si esa sensación de aferrarse a su vida es realmente por ti. Porque las personas que nos aman, y más cuando son nuestros progenitores, muchas veces se resisten a fallecer para no causarnos el dolor de su ausencia. Gente, no sé ustedes, pero yo veo allí mucha relación de egoísmo, y cuando somos adultos conscientes, que es lo que yo invito a todo el mundo a hacer, lo bonito es poder tener vínculos, no solo físicos, sino emocionales y espirituales con las personas que sean nutritivos. Y aquí vamos a una idea que es importante. Lo que nos duele realmente de la muerte, según yo y según mis reflexiones de 34 años, no es la muerte en sí. Nos duele la ausencia de esa persona, nos duele el no poder escuchar su voz y que de alguna manera sentimos que perdemos a esa persona, que se nos arrebata, cuando la realidad más tangible es que la esencia de esa persona va a seguir existiendo. O por lo menos así lo entendemos las personas que nos entendemos como más que solamente hueso, carne y sangre. Si tú logras conectar con tu esencia espiritual y sabes conscientemente que tú eres más que este cuerpo físico, entonces automáticamente se expande tu conciencia para ver que todos los seres vivos, y en especial todos los seres humanos a tu alrededor, también tienen una esencia que se está manifestando a través del cuerpo físico, este que conocemos. Pero si ese cuerpo físico ya no está o ya no puede sostener la vida, la esencia no desaparece. No lo podemos ver en el plano físico, obviamente. Tenemos que pasar por el proceso de readaptación de nuestra vida ahora con la ausencia de esa persona que tanto amamos, pero la conexión continúa. Y este, amores míos, es el secreto fundamental para que yo no me sintiera desgarrada cuando hace casi 2 años mi abuela murió, o para no sentir que me estoy muriendo al ver que mi tía abuela falleció. ¿Por qué? Porque yo las siento, mi conexión con ellas continúa exactamente igual que como estaba antes, porque no depende del lazo físico. Y sí, lo confieso, yo tengo una pequeña ventaja, y es que yo hace más de 7 años que vivo bastante lejos de ellas, y así que el apego físico no era algo que tenía tan cercano. Y es cierto, soy migrante, mi familia vive en Venezuela, yo vivo en Perú, así que tengo esa ventaja. Sí, sé que mucha gente no va a creer que yo diga que esto es una ventaja, pero sí, cuando rompes el apego físico a las personas, es más fácil sentir, respirar y vivir esa conexión que continúa existiendo aunque no veas todos los días a la persona. ¿Saben qué es lo más bonito? Cuando tú cultivas tu espiritualidad real y consciente, y por lo tanto tus vinculaciones espirituales con tu familia o con las personas importantes de tu vida, que a pesar de la distancia, a pesar del tiempo que tengan sin verse,
Cuando conectas con tu intuición, puedes acompañarlos en la distancia en este proceso de transición. Y en mi caso, yo cuento con la ventaja de conocer lo suficiente de numerología como para entender lo que la esencia de mi tía abuela necesitaba vivir a lo largo de esta vida. Y me gustó mucho que al final tuve como estas inspiraciones de pequeñas cositas que se podían hacer, que yo hubiera amado estar allá para hacerla. Por ejemplo, me hubiera encantado poder darle yo misma un masaje con agua florida, con agua de rosas, porque sé que en su esencia era algo que a ella le gustaba muchísimo. O sea, su propia esencia me lo pidió. Y como yo no lo pude hacer, le dije a mi hermana que lo hiciera. Y este tipo de cosas, cuando cultivas esa conexión tan profunda contigo mismo y que por lo tanto se hacen más fuerte la conexión espiritual con las personas que amas, sabes cómo actuar, sabes la palabra para acompañar amorosamente. ¿Por qué? Porque no estás cegado en el dolor y el sufrimiento y ay pobrecito y Dios sálvalo. No, estás acompañando en un proceso que es tan natural como nacer. Y sí, tuve mi chance para llorar. De hecho, una amiga mía recibió un podcast básicamente porque fueron 20 minutos de audio en donde yo, 2 días después del fallecimiento de mi tía, pude decirlo todo. Y el decirlo todo era el deseo de que las personas pudieran fallecer como falleció ella, rodeada de su familia, tranquilamente en casa, habiéndose despedido de todas las personas que estaban cerca físicamente, habiendo recibido todo el cariño de las personas que estamos lejos y tranquilamente, ¿sí? En un proceso como que te vas quedando dormida hasta que simplemente ya se hace esa separación del espíritu del cuerpo físico. Dios, qué bonito morir así. Y qué bonito saber que, por ejemplo, las personas dentro de la familia que somos más espirituales, pues algunos están haciendo sus misas y sus rezos y otros, porque en mi familia tenemos varias formas de manifestación de la espiritualidad. Yo por lo menos estoy haciendo un proceso consciente de escribirle una carta diaria a mi tía abuela, conversando con ella, mostrándome a través de esas palabras como ella quizás nunca me conoció, como nunca me va a conocer, pero siendo honesta, porque sé que esa conexión continúa y que ella está ahora como los bebés cuando recién nacen. O sea, cuando un bebito nace, está entendiendo dónde carajo está. Aparte de que cuando un bebé nace, no tiene el cuerpo físico desarrollado y depende de sus padres. O sea, ahorita ella está en otro plano, tratando de entender el plano en donde está. Y que pueda recibir ese amor desde los que la amamos en el mundo físico es muy alentador y es completamente opuesto a estar recibiendo constantemente la vibración del sufrimiento y de que por qué te fuiste y de que ay pobre de mí, de que pueden darse cuenta del enorme cambio, de la diferencia gigantesca que hay entre este apego egoísta y el acompañamiento en lo que es el nacimiento en el mundo astral. Porque eso, amores míos, es lo que mi familia y yo hemos tenido el permiso de vivir recientemente. Y eso es lo que yo te invito a hacer a ti. Prepárate, entrena tu conciencia, tu entendimiento de la vida para que cuando te toque, porque ojo, no es si te toca, es cuando te toque acompañar a alguien que amas en el proceso de trascender el mundo físico, lo puedas hacer con plena conciencia. Yo te voy a dar un spoiler y te voy a dar una puerta de entrada para que lo vayas a hacer. El spoiler es, necesitas entrenarte espiritual, mental y emocionalmente para eso. ¿Qué significa? Necesitas ver tus pensamientos, ser honesto contigo, darte cuenta de, no, sí, yo la verdad tengo ciertos apegos, me da miedo, yo ni quiero hablar de eso, no quiero ni hablar de la muerte porque te da una crisis. Eso necesitas poder darle conciencia y desprogramarlo para tener una estructura interna que te haga estar más anclado en ti y luego poder en cada fase de la vida vivir con conciencia las fases de la vida.
No es difícil, de hecho es muy fácil, solo que nadie nos lo enseña. Y si tú quieres una puerta de entrada que te pueda ayudar a desarrollar un nivel de conciencia más humano, más expandido, una perspectiva diferente de la realidad, que te ayude a superar esos miedos, a conectar más contigo mismo desde el punto de vista espiritual, a vivir más anclado en ti para soltar esos miedos, pues te cuento dos cositas. Uno, yo tengo un libro que se llama Érase una vez antes de que existiera, cartas a mis futuros hijos. En ese libro yo le cuento a mis hijos en diferentes momentos de mi vida, porque son cartas que yo he escrito desde los 15 años hasta los 32, que son las que están en el libro actualmente. Les he mostrado quién soy y mis reflexiones en cada fase del camino, y en la segunda edición de este libro lo que hice fue agregarle ejercicios de conciencia a algunos capítulos, porque hablan de temas que son importantes y los ejercicios que están allí ayudan a entrenar la conciencia para soltar miedos y anclarse más en nuestra propia humanidad. Es un ebook que tú puedes pedir en línea tranquilamente, y abajo vas a tener el enlace para poder adquirirlo, y además viene con un bono que vas a poder ver en la página de venta del libro. Y bueno, a ver, no sé de dónde me ves tú, y capaz que como que no te interesa tanto como invertir en mí en este momento, porque no te preocupes. Si estás aquí, si has llegado a este punto, es porque sí te gusta escucharme, sí te gusta las perspectivas nuevas que yo traigo de la vida y quisieras tener un poco más. Y sabes que yo aquí en YouTube pues estoy una vez a la semana y a veces menos tiempo, pero en donde sí estoy constantemente es en mi comunidad gratuita en WhatsApp, Humanos en Entrenamiento de Luz, y es gratuita. Puedes unirte a esa comunidad y allí hacemos reflexiones de todas las cosas de la vida para traer una conciencia de luz a nuestra humanidad cotidiana. ¿Qué tienes que hacer para unirte a esa comunidad? Muy sencillo. Aquí abajo también vas a encontrar un formulario de Google en donde hay ciertas preguntas básicas. Simplemente llenas el formulario, sigues las instrucciones al final y listo. Yo te voy a agregar al grupo de WhatsApp para que puedas participar de la conversación, proponer temas, enterarte de los temas que van a salir próximamente, y bueno, allí ya tener como una conexión más cercana conmigo y de pronto hacer en la comunidad alguna pregunta que a ti te está moviendo. Te juro que le voy a dar el tiempo para reflexionar sobre eso y vamos a ayudarte a crear una nueva perspectiva. Mi nombre es Andreina Midero. Yo soy guardiana del poder de la luz. Acompaño a personas únicas a identificar y abrazar su rareza, eso que lo hace único, a romper los juicios, a conectar con su esencia y a construir una vida coherente, libre de juicios. Si tú deseas que yo te acompañe, pues aquí estoy. Sígueme por acá, dale a la campanita para que siempre veas cuando suba video. Únete a mi comunidad gratuita y chismea un poquito más lo que yo hago por Instagram, porque por allí pues estoy más constantemente y hay muchas más cosas que quiero compartir contigo. Espero que si tú has estado recientemente o estás recientemente acompañando a alguien en su proceso de muerte, esa persona pueda trascender en paz y tú puedas adaptarte a su ausencia con muchísima calma, paz y plenitud. Nos vemos en el siguiente video. ¡Mua! Adiós.